A lo mejor para usted, Raúl Soldi, son dos cosas centrales. Una, la cúpula del Teatro Colón, y otra, una capilla extraordinaria en Gleu, que él prácticamente pintó todas las paredes de la cúpula. Es un lugar fascinante. Bien, hay una muestra importante hoy, alrededor de 70 obras de Raúl Soldi, que quiero compartir con ustedes las imágenes, dado que la televisión pública llega a todo el país. Es en Olga Cosentino 141 en Puerto Madera. Es la primera muestra temporaria. La colección de arte Amalia Lacroze de Fortabat presenta Raúl Soldi, un conjunto de 70 obras que, como les contaba, proceden directamente de la colección Fortabat y de la Fundación Soldi de Gleu y de la Galería Zurbarán. Ahí están las obras. Soldi es muy discutido hoy. Hay quien se fascina con sus obras y hay quien ya no lo valora como fue valorado en otro momento. Lo que importa, decía él, y esto es una gran verdad, es cómo se pinta y no qué se pinta. Y es cierto, y esto uno podría aplicarlo en cualquier disciplina artística. Lo que importa es el cómo, es cómo se narra, cómo se construye en teatro el espacio escénico, qué historia estamos contando, pero claro, cómo, con qué recursos estéticos lo hacemos. Ahí están las imágenes que usted puede ver hasta el 14 de noviembre, o sea, tiene tiempo, en este lugar hermosísimo, realmente hermosísimo, que es en Puerto Madero. Pero estas salas de exposición son realmente impecables, y por supuesto está la obra de Raúl Soldi. Vi un espectáculo que es de lo mejor que hay en el teatro en este momento. Tenemos Salomé de Chacra, dirigida por Mauricio Cartún, un gran espectáculo de teatro. Recomiendo la versión de Geberdorte de Macbeth, pero este espectáculo, que tiene como inspiración principal a Fanny Navarro, es absolutamente inolvidable. Es de lo mejor que he visto en teatro en mucho tiempo. Y una gran actriz, realmente una gran actriz, que es María Merlino. Pero basta de hablar, mejor los voy a saludar directamente y ellos me lo van a contar mucho mejor que yo al espectáculo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Diego Lerman, director, autor, ¿no es cierto? Cineasta también. María Merlino, ¿cómo estás? Yo me acuerdo de Nada del Amor, me produce envidia, que sigue en cartel. Sí, ¿no seguimos. Es cierto? Que sigue en cartel. Y Marcelo Pitrola, ¿no es cierto? Exacto. Autor también. Sí. ¿Por qué me gustó tanto este espectáculo? Y decía el nombre, obviamente. ¿Qué me has hecho, vida mía? ¿Qué me has hecho, vida mía? ¿Por qué me gustó tanto? No sé. ¿Qué cuenta? Bueno, cuenta la vida, tratamos de contar la vida de Fanny Navarro a manera, digamos, con el código del radioteatro. Tenemos a Joaquín Segade haciendo los efectos sonoros en vivo. Que es tan protagonista como vos, es un genio. Sí. Lo que hace con el sonido, como en el viejo radioteatro, es impecable. Sí, y bueno, y eso, desde sus inicios, de su deseo de ser actriz, hacia su triste final de soledad y aislamiento. Eso es más o menos. Es evidente que ustedes, Diego, Marcelo, están preocupados por reflejar algo de esa época, porque Nada del Amor me produce envidia tiene a Libertad Lamarque y Eva Perón. Aquí está Eva Perón, Juan Duarte, Chamandreu, digamos, es todo un universo, Lina Colomer, todo un universo que es el del primer peronismo. ¿Cómo lo ves, Diego? Sí, en el caso de Nada del Amor, bueno, el texto es de Santiago Loza y trabajamos un poco en función también de esa época. La idea con este nuevo espectáculo era repetir ese universo o profundizar, y nos interesó la figura de Fanny, nos interesó cómo contarlo de una manera muy lúdica, que es lo que buscamos en este paraguas que es el radioteatro, y bueno, el resultado es lo que viste, que te agradezco Tan los absolutamente teatral, ¿no es cierto? ¿Cómo fue el proceso de Mira, el trabajo? proceso fue interesante, todo el proceso largo. Hicimos una investigación muy extensa de fuentes históricas, de biografías de Fanny, especialmente una
que es muy buena, de César Maranguelo y Andrés Insaurralde. ¿Se consigue? Sí, se consigue, se consigue. Hay que buscarla, pero se consigue, se consigue. Ediciones del Jilguero es la editorial. Es una excelente biografía, fue nuestra fuente fundamental. Pero después trabajamos con las memorias de Paco Yamandreu, trabajamos con biografías de Eva. Fanny Navarro llega a un apogeo, a tener mucho poder, y después cae en una desgracia muy profunda, María. Probablemente tenga que ver con la venganza de los militares de la llamada Revolución Libertadora. Sí, en principio lo que queremos siempre aclarar es que ella era una actriz muy conocida, ella tenía su lugar en el ambiente, en el radioteatro, en el cine y en el teatro. Y claro, cuando se vincula con Juan Duarte y llega a acceder, digamos, a una amistad con Eva Perón, ahí su carrera, digamos, florece muchísimo más. Te corrijo, no te corrijo, Sí. te pregunto. Era amante Juan Duarte. Sí, amante, novia, digamos. Sí, novia, fue, amante, sí. porque había dos mujeres ahí que Bueno, eran siempre Melina él era Colomer y un hombre Juan. muy mujeriego y sobre todo le encantaban las actrices y sí había un triángulo con Elina Colomer. Sí. Sobre la pregunta que me hiciste, no me acuerdo. Lo interesante es que queda como en un no lugar Fanny, ¿no? Porque no solo es como combatida o perseguida por la Revolución Libertadora, sino también por el mismo peronismo. Digo, había quedado dentro del peronismo ella ligada a Eva Perón Y a Juan Duarte. y a Juan Duarte, entonces queda como en ese no lugar, si se quiere, después de haber tenido tanto poder. Claro, la pregunta era Claro. la venganza, ¿no? Porque Sí. ella, después del peronismo, me parece que tiene problemas psíquicos por lo que leí. Sí, lo que pero parece. ya antes, o sea, ella muere Eva y ahí se desbarranca todo para ella, porque muere Eva, a los 9 meses Juan se suicida. O lo suicidan. O lo suicidan. Antes de eso ya la deja y ella quedó como ligada a esas denuncias de corrupción que tuvo Juan. Perón se saca de encima a Juan Duarte, aprovechando que Eva ya no estaba, y ahí ella queda, Perón también la saca de la presidencia del Ateneo, le dice que no estuvo a la altura de las circunstancias, y ahí se desbarranca. Ya son los peronistas las que lo aíslan. Raúl Apol, jefe de prensa, se la tenía jurada ya de antes. Entonces ya, digo, antes de la Libertadora, ella ya antes estaba aislada por los mismos peronistas y antiperonistas. ¿Vos te das cuenta del estilo que estás creando de actuación? Si vos trabajás con El amor me produce envidia y esto, hay un estilo Sí. similar, hay un tono similar, eso Sí, lo percibís. Sí, sí, o sea, cuando yo pienso en hacer lo de Fanny Navarro, lo primero que pienso es, digo, no puedo no hacer otra vez algo de la época con el canto musical de esa forma de hablar. Es como que me reprimí en primer momento y después dije, bueno, adelante, se sumaron Diego, Marcelo, todos estuvimos como de acuerdo que Fanny era un personaje interesante para trabajar y bueno, lo que quiero decir no es que fue una especulación, voy a seguir con este tema. Claro. Pero bueno, se ve que hay algo de la época que... Y la decisión de tener a este músico, no sé cómo llamarlo, sonidista en vivo, es una decisión de puesta en escena muy importante en la obra, en lo que yo vi en el espectáculo. Sí, es interesante por ahí contar un poco del proceso porque es como casi está en la génesis de esta obra, la inclusión de, nosotros decíamos el señor efectos o señor sonido. Entonces un poco una primera etapa de investigación, una versión de texto y después empezó a trabajar entre el texto y la investigación sonora, lo convocamos a Joaquín y un poco aparecían las escenas y se escribía o se reescribía o se rearmaba en función de lo que iba apareciendo escénicamente y de los sonidos. Por ejemplo, hay una escena de tormenta y bueno, a partir de la tormenta se armó como esa secuencia. Y entonces es muy difícil como pensarlo de manera separada. La construcción de la obra se hizo como entre todo eso, escénicamente, y así es como luce, porque es como imposible pensar ciertas secuencias o ciertas escenas sin el sonido y viceversa, como que lo textual y lo sonoro
van de la mano. En tu caso ya sos como un director de teatro y de cine, las dos cosas van juntas ya en tu vida. No lo sé. ¿Cuántas películas y cuántas obras de teatro? Cabeza a cabeza, cabeza a cabeza. Algo Nombrame tu interesante- última película. La mirada invisible. La mirada invisible, del buenísima. 2010, sí. Buenísima película. ¿La próxima cuál es? Se va a llamar Refugiado. La voy a filmar a comienzos del año que viene, posible. Bien. Marcelo, ¿algo más? No, estaba pensando en lo que decía Diego del sonido, que fue interesante también el proceso de investigación que hizo Joaquín. Además de crear él algunos sonidos, hubo una reunión con familiares de un sonidista de la época que hacía efectos en la radio para los radioteatros. Y eso fue también, ¿no?, muy interesante. Sí. Hay algunos de los objetos que Joaquín usa que son de la época. Días y horarios de función. Sábados 20:15 y domingos 19:15, todo en la carpintería Jean Lloré 858, y Nada del Amor va También. los sábados a las 18 horas. O sea, sábado y domingo en la carpintería. Sí. Bueno, señores, véanla. Vayan a verla, se acabó. No me lo discutan, véanla, es excelente. Acuérdense, gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Voy a saludar a Diego Valenzuela, que en fin, vende libros. Quédate sentado, maestro. Ya te digo, maestro. ¿Cómo estás, Osvaldo? Un gusto verte. Sarmiento Periodista, libro que me impactó, libro que tiene una visibilidad enorme, porque la presidenta en cadena nacional lo recomendó, pero la verdad que recomendó bien, porque cuando uno lo lee, es un libro que muestra una faceta de Sarmiento que conocemos y no conocemos, las dos cosas. Contanos sobre el contenido del libro. Bueno, primero me parece halagador el comentario de la presidenta y además potencia no solamente al libro, sino un debate que yo creo necesario, Osvaldo, sobre la historia sin contradicciones, sin prejuicios, viéndola, haciéndola hablar, digamos, ¿no? En general, desde la época de la escuela tenemos a la historia con etiquetas, con buenos y malos, ¿no? Con reduccionismos. Uno dice, Roca es el que mató a los indios, Sarmiento el que hizo la escuela. Y yo quiero desarmar eso y hacer hablar a los personajes. Y en ese sentido, bueno, notaba, como cualquier ciudadano interesado en estos temas, que había mucho del Sarmiento gobernante y del Sarmiento educador, y a mí me interesaba el periodista, un poco por formación. Y además me interesaba el periodismo del siglo XIX, que es una etapa formativa para el país. De hecho, el libro empieza hablando de eso. Claro, formativa para el país y además para la literatura. Si se quiere, la prensa en la época es la literatura, o es el anticipo de la literatura por venir. Alguien, no sé si fue Piglia o alguien, dice que la escritura en la prensa en el 19 es el museo de la novela, porque es como, o es la protonovela, es lo que estaba antes. Y de hecho, los libros y las novelas se construyen a partir de la política y de la oposición a algo. David Viñas lo resumió muy bien, dijo, todo se lo debemos a Rosas, porque el Matadero, Amalia, Facundo, está todo construido contra Rosas. Textos fundamentales. Y todo eso parte de hombres que eran hombres a veces, hombres públicos, intelectuales, pero fundamentalmente hombres de prensa, porque la prensa era, por un lado, un mecanismo de transmisión de ideas y por otro, una herramienta de la política. Así que yo quise retratar a ese mundo a través de un personaje que lo transitó durante toda su vida, que fue Domingo Faustino Sarmiento, quien, antes que cualquier otra cosa, a mi humilde modo de ver, fue periodista. Y fue un hombre de la pluma y un escritor. Y se construye desde ahí dirigente político. Si se quiere, es presidente como consecuencia de haber sido escritor y periodista. A mí me impacta la foto en la que está sentado, ya muerto, y tiene el escritorio lleno de papeles. Es decir, es un hombre que murió escribiendo. Trabajó hasta último momento. Él muere en Paraguay, en esa época, 1888. 88. Y se estilaba en la época sacarle foto a los muertos, para recordarlos, porque no había todo el mundo de la comunicación que tenemos hoy y el acceso a imágenes que nos permitieran recordar a los familiares y menos a una persona tan notable. Así que muere en la cama y lo ponen en ese asiento para sacarle la foto. Y se ve, como vos bien marcás, el escritorio a la derecha donde están los papeles de un tipo que hasta último momento pensaba, trabajaba y escribía. Yo te conté, no me acuerdo si por radio, pero yo te conté que cuando voy a San Juan, a la casa de Sarmiento, me dicen que hay material para 50 tomos más, por lo menos. Así es. Es decir, escribía, ¿cómo hacía? Escribía todo el tiempo. Cuando miro tu libro, ya me agobia todo lo que escribía, todo lo que pensaba. La escritura era su vida. Es un escritor obsesivo, además de apasionado, por cierto, ¿no? Él escribe dormido,
En una oportunidad, Osvaldo... ¿Dormido cómo es? A ver, explícamelo porque no sé. Bueno, en una oportunidad se publica un texto de él en un periódico que era totalmente inentendible. Le faltaban cosas, le faltaban verbos. Y claro, nadie quiso desautorizarlo porque si mandaba Sarmiento un texto se publicaba. Lo que pasa es que él se había quedado dormido, había seguido escribiendo y después se confundió y mandó el original equivocado y fue este que escribió dormido. Y después lo reconoce en otro artículo. Él bajaba las persianas de su casa, que queda aquí en la calle Sarmiento, que fue una casa, su casa después de ser presidente en Buenos Aires, hoy es la casa de San Juan. Bajaba las persianas para no darse cuenta de que se hacía la noche, porque quería seguir escribiendo. No, es un personaje fascinante, verdaderamente fascinante. Él creaba personajes para criticarse y así generar polémica. Por ejemplo, él estaba en Chile y quería criticar a la cultura machista de Chile, una sociedad muy conservadora que él ve. Entonces, ¿qué él hace? Para criticar al hombre, inventa un diálogo entre dos presuntas lectoras, que son dos mujeres, que en realidad está ficcionado, pero suena real cuando vos lo lees en el periódico, criticando como mujeres a la cultura machista del Chile de esa época, en los años 30 y 40. Él mismo escribe las críticas a sus artículos para potenciarlos. O sea, realmente es un escritor obsesivo. Viene combatiendo como escritor en la batalla de Caseros. Así es. Él es boletinero. Él lo va a ver a Urquiza y él quiere, bueno, llega el momento de combatir a Rosas y dice, bueno, ahí estoy, quiero ser militar. Lo va a ver a Urquiza y Urquiza, ¿qué le da? ¿Le da un batallón? No, le da la imprenta. Una imprenta móvil que se cargaba arriba de las mulas y los caballos, y él iba escribiendo los partes de prensa de la guerra. No le gustó, Osvaldo, a él mucho esto, porque él quería la espada. Él siente que lo despreciaron. Exactamente, él quería el rifle, le dieron la imprenta. Pero esto también es un signo de su vida y de su historia y de su destino, ¿no? Y él ahí es que escribe, bueno, el famoso Campaña en el Ejército Grande, que es también un texto maravilloso, donde él retrata lo que ve, y además con una hermosa prosa, ¿no? De cuando los ejércitos cruzan los ríos. Es la mejor prosa del siglo XIX, no hay otra, y es una de las mejores, es una prosa insuperable. Leer el Facundo es de un placer, recuerdos de provincia, digo lo más conocido, pero después está todo esto que tiene el libro, que es fabuloso. Sintetizame brevemente para que esté en televisión algunas de las cosas que tiene el libro, así. Bueno, el libro es un recorrido biográfico de toda su vida, desde San Juan, primero desde el contexto de la época y su formación. Él es un autodidacta, un chico de San Juan, en una familia numerosa, pobre, sin contacto. Lo rechazan en el colegio. Claro, no puede venir a estudiar a Buenos Aires. No puede venir, lo rechazan. Osvaldo, si vos tenías que apostar a ese chico y decir, este chico llega a presidente, decías que no, seguro. Y claramente esa cuna lo condiciona, pero él se construye con la pluma. Y lo que hago desde ahí es, desde el Sonda de 1839, su primer periódico, que tuvo más o menos 50 lectores, para que te des una idea, hasta ese final en Paraguay, o el último diario que fue periódico contra Roca en 1885, llamado El Censor, no por censura, sino por el derecho a criticar, a censurar al gobierno. Siempre el tipo hizo periodismo, incluyendo cuando fue presidente, que seguía publicando. Además, periodismo y literatura, porque su escritura tiene dos funciones y lo dicen los académicos que lo estudiaron. El corto plazo es para la política, para combatir a Rosas y construir su objetivo político. Y el mediano es el de la literatura, porque él quiso ser autor. No era solamente un tema instrumental, escribo para. Él quería escribir porque quería ser autor. Diego Valenzuela, te felicito por este libro Sarmiento Periodista, esta figura también Mercedes Sanguinetti, ¿no es cierto? Así es, coautora. Coautora, felicitaciones. Muchísimas gracias, un placer haber estado contigo. Es un gran libro. A leerlo, señores, a leerlo. Seguramente le va a pasar lo que me pasó a mí, va a aprender muchísimo y otra vez se va a encontrar con la mejor prosa del siglo XIX. Está Guillermo Sacomano en el estudio, el tema Cámara Gesell en instantes, por supuesto, en otra trama.